El tema del que estamos por presentar en el día de hoy va a ser la revisión de toros y la importancia del examen clínico. Pensamos que es un buen momento para hacer una presentación sobre esta temática, ya que es oportuno, estamos en una época en la cual estamos terminando con los tactos en los rodeos de cría, y es un buen momento para empezar a hacer la revisión de los toros, como para saber qué toros estamos teniendo, cuáles están los problemas, y también tomar las decisiones respecto de cuántos toros voy a tener que reemplazar, y ya podemos empezar a ver las oportunidades de compra para esos toros, para esos toros que vamos a tener que renovar en nuestro rodeo. Lo que vamos a mirar un poquito hoy es cuáles son nuestros requisitos básicos para nuestros toros que necesitamos o que estamos pidiendo un toro para el servicio. El primero, desde ya, es una conformación adecuada y aplomos correctos. Seguramente vamos a querer un toro que sea mejorador para nuestro rodeo, para que nos imprima una mejora genética de tal forma de que tanto nuestros terneros machos que venderemos posteriormente como recría de novillos, y como las hembras, a las cuales seguramente una buena parte van a ir a la reposición de nuestro rodeo, vayan mostrando una evolución y vayan mejorando en cuanto a su calidad, en cuanto a las características genéticas que presentan, de tal forma de que tengamos un buen precio de venta en el caso de los terneros machos, y tengamos hembras de alta fertilidad y de características adecuadas a nuestro establecimiento, de tal forma de obtener los mejores rindes y la mejor calidad carnicera en nuestros animales en el futuro. Un aspecto muy importante, y lo vamos a puntualizar más adelante, es el estado corporal adecuado, de tal forma que el toro, cuando entre en la temporada de servicio, pueda llevar adelante adecuadamente su trabajo. Es muy importante para nuestra zona, el NEA en general, el Chaco y Formosa en particular, en lo que hace a la zona, lo que estamos viendo, necesitando acá en nuestra área de influencia, ese tema de rusticidad. Evidentemente nosotros somos una zona subtropical, en la cual, por un lado, tenemos alta carga de ectoparásitos, tenemos endoparásitos, la calidad de nuestros forrajes no es muy buena, entonces necesitamos un animal que tenga una buena rusticidad. Desde ya es fundamental que esté libre de enfermedades reproductivas, de enfermedades venéreas. Esto es una cuestión importante, de tal forma de obtener buenos índices reproductivos, de tener bajas pérdidas, no tener mermas después, cuando la merma tactomarcación, y esto es fundamental. No vamos a entrar en detalle en los aspectos sanitarios, dado que eso ya sería una cuestión a tratar en una charla específica sobre el tema de sanidad. Así que simplemente vamos a nombrar la importancia de hacernos cargo de la sanidad. Hoy nos vamos a abocar más a los aspectos clínicos y reproductivos. En este aspecto, lo que necesitamos es, por supuesto, tener una buena aptitud genital, es decir, asegurarnos que el aparato reproductor de ese toro esté en perfecto estado, y también no solamente en lo que hace a las condiciones que tiene que cumplir, a su aspecto externo, lo que nosotros podamos evaluar clínicamente, sino también evaluar el semen para asegurarnos de que la calidad seminal nos garantice una alta fertilidad. Por supuesto, y por último, nuestro toro tiene que tener una buena libido, es decir, y una aptitud para realizar la monta. Vamos a hablar algo de algunos problemas o algunas cuestiones que pueden interferir en los temas de la monta, pero no vamos a tratar tampoco los temas de libido, más allá de decirle que es una temática, una conversación que tiene que entrar el personal de campo para llevarla adelante. Cuando ellos hacen las recorridas, nosotros debemos estimularlos a que ellos chequeen a nuestros toros si nuestros toros están trabajando bien,
si tenemos los famosos toros rinconeros, es decir, el toro que se aparta. Esto puede ser por un tema de líbido o puede ser un tema también de escala social. Recordemos que los toros más jóvenes, los toros más de bajo estatus dentro del rodeo, no van a ser, no se le va, los toros dominantes por ahí no les van a permitir realizar el servicio. Entonces, por ahí puede ser oportuno cambiarlo, ponerlo con un lote más chico de vacas, ponerlo en un lote aparte, de tal forma de ver si es realmente un tema de inhibición social, llamémosle, o es un tema de líbido simplemente. No vamos a trabajar con las pruebas de evaluación de líbido, porque en mi concepto y con la gente que yo he hablado que trabaja con toros cebú o cruzas, las pruebas tradicionales de líbido que son muy adecuadas en los toros de razas europeas, en los toros de razas cebuinas o sus cruzas, no tienen una buena, no reflejan necesariamente la aptitud de esos toros. Por lo tanto, nosotros no las hemos trabajado y no vamos a avanzar sobre este tema. ¿Qué es lo que debemos revisar? Bueno, por supuesto vamos a trabajar, vamos a ir punto por punto, y yo les voy a ir mostrando con con distintas transparencias qué es lo que vamos a ir haciendo, pasando en la revisación. Desde ya, un tema importante es la identificación y el registro. Siempre que hacemos una evaluación de una revisión de toros, tenemos que llevar una planilla en la cual vamos volcando los distintos aspectos en los cuales vamos haciendo los controles y también las características o los problemas que se puedan presentar en los distintos animales. Así después podemos, en base a ese registro que estamos teniendo, realizar los descartes que sean necesarios. Entonces, el primer paso cuando hacemos una revisión clínica tiene que ser el registro de la identificación del animal, ya sea por caravana, ya sea por número de tatuajes, ya sea por el número de fuego, o simplemente a veces en algunos rodeos más chicos puede ser por una identificación, están identificados por capa, por nombre. Cualquiera de esos tipos son importantes tener en cuenta en cuanto a la identificación. Vamos a hablar un poquito de framing y nutrición. Vamos a hablar sobre el tema de estructura de miembros, aplomos, que es un tema muy importante porque va a reflejarse no solo en la estructura, la calidad de la descendencia, sino también hay ciertos problemas de aplomos que pueden afectar la capacidad de monta de esos toros. Vamos a hacer una evaluación de la visión. Es importante este tema porque el toro, una de las formas en las que hace su servicio o detecta las hembras en celo es por el grupo sexualmente activo, entonces tiene que tener una buena capacidad de poder visualizar los otros animales y para poder hacer el servicio. Desde ya el tema de dientes es un tema importante, tanto por las alteraciones como por el tema de desgaste. Nosotros necesitamos un toro que tenga una buena capacidad de ingesta, de tal forma de que pueda mantener un buen estado. Le decíamos un poco el tema de condición corporal, así que eso es una cuestión muy importante para evaluar. Aparte nos sirve también, a veces cuando no tenemos registrado, no tenemos los antecedentes de edad, cuando nosotros como veterinarios vamos por primera vez a evaluar a un establecimiento que por ahí no tiene demasiados registros, el tema de dientes ayuda a hacer una categorización por edades de esos toros. El tema sanidad, como evaluamos, tiene que ser un toro sanitariamente apto, sin enfermedades, y como ya les dije, no vamos a entrar en detalle en esta charla, tendría que ser parte de una charla específica para tratar esta temática. Sin embargo, siempre tenemos en cuenta que sobre todo el tema de venerias, es decir, el tema famoso raspaje que hacemos para la detección de enfermedades venéreas, es una parte fundamental en la evaluación de los toros, y que incluso en establecimientos que pueden aparentar tener en las vacas porcentajes de preñez relativamente buenos, pueden estar teniendo problemas de enfermedades venéreas. Yo recuerdo, nosotros hicimos con el doctor Visco un trabajo hace unos 10 años atrás en un establecimiento acá en el sur del Chaco, que andaba en el cual evaluamos, en ese caso fue una vacuna,
y el porcentaje de experiencia era relativamente bueno, alrededor del 81% en las vacas con las que nosotros trabajamos, y sin embargo detectamos toros que eran positivos a tricomona, y también al hacer una evaluación de merma detectamos alguna merma debida a tricomona. Así que el tema ese es un tema que siempre está dando vuelta y que es necesario tratar. Por supuesto vamos a entrar en detalle en hacer una buena evaluación de descripción del aparato reproductor y los problemas que nos encontramos, y por último vamos a trabajar el tema de semen. Acá un tema importante, sobre todo en la toma de decisiones que nosotros hacemos cuando compramos los toros, es el tema del frame. Nosotros tenemos que buscar un frame mediano. Yo acá puse, nosotros el frame lo vamos desde la anca hasta el suelo. Esa es la altura que nosotros tomamos, que normalmente la forma más práctica de hacerla es a través de una cinta métrica, que nosotros atravesamos un palo en la parte superior de la casilla de operar, en el cual atamos una cinta métrica y medimos la altura a este punto, y ya tenemos prefijada la altura total, digamos, desde el travesaño hasta el piso, y restamos esa altura que tomamos para tener la altura a la grupa. Eso después se refleja en tablas, y nosotros eso lo podemos ir calculando. Acá yo puse esto simplemente para mostrar cómo se puede hacer el cálculo, las tablas que existen. Para nuestra zona nosotros quisiéramos que no fueran frames demasiado grandes. Yo diría que 7 tendría que ser nuestro máximo, pero en lo posible no tendríamos que trabajar con toros con un frame mayor de 5 o 6. El otro tema que nosotros mencionamos es el tema de la condición corporal. El momento de la revisión de toros es un dato importante anotar la condición corporal de ese toro, porque el toro debería estar en una condición de servicio entre 5 y 7 al momento del inicio del servicio, dado que sabemos que un toro sexualmente activo pierde alrededor de 1,5 puntos de condición corporal. En la escala estamos hablando siempre, como les decía, la escala de 1 a 9. Entonces, es importante tomarle la condición corporal al toro para ver si estamos en junio hasta septiembre, octubre, que normalmente iniciamos los servicios en nuestra zona, tenemos bastante tiempo. Es importante ir haciendo una suplementación de los toros que están en condiciones corporal por debajo de este límite inferior de 5, para que esos toros recuperen. Calculen ustedes que si nosotros queremos hacerle para ganar una condición corporal a un toro de un frame medio, necesitamos alrededor de 2,5 kilos de maíz, un suplemento con energía equivalente a 2,5 kilos de maíz por alrededor de 60 días. Es decir, que si nosotros tenemos un toro que está en condición 4 y lo queremos llevar a condición 6, necesitaríamos aproximadamente una suplementación de 120 días. Entonces, es importante esto, registrar la condición corporal al momento de la revisión del toro para tomar esas medidas de forma tal de preparar el toro adecuadamente para el momento del servicio. Decíamos que es fundamental todo el tema de estructura del toro, los aplomos. Hay distintos problemas. Acá, por ejemplo, vemos un toro que es muy parado de garrones. Este problema, ¿esto qué trae? Este toro, al apoyarse excesivamente, cargar demasiado la zona del tarso, acá, cuando realiza el salto, produce lesiones articulares, y es un toro que va a tener al poco tiempo va a empezar a mostrar rengueras o va a empezar a mostrar dolor, y por lo tanto no va a realizar el servicio. También es importante mirar los aplomos, que sean rectos, que no tenga abierto las pezuñas, no sea abierto de pezuñas, que no sea sambo, que no tenga el formato en X, como vemos acá en esto, es decir, punto de rodillas, tanto adelante como atrás. Y el otro tema también, que a veces no solamente tenemos toros que son parados de garrones, sino toros que son caídos de garrones, que tienen un poquito vencida
la parte de los pichicos, que vemos los pichicos demasiado cerca del piso. Esto ocurre normalmente cuando se prepara demasiado rápido los toros y no damos tiempo a que endurezca y tenga un crecimiento adecuado. El otro tema que son temas también que trae inconvenientes, es el callo interdigital, como vemos en este toro, y es un tema que estamos viendo bastante cuando hacemos las revisiones, incluso cuando hacemos las recorridas, cuando uno ve toros que están para la venta, es muy frecuente ver toros que ya inician acá en la zona interdigital un pequeño acúmulo que seguramente con el tiempo va a terminar en este problema de callo interdigital que nos va a traer seguramente problemas de rengueras. Entonces, es una cuestión, los aplomos del toro los podemos controlar en una parte en la casilla de operar, pero también es importante, antes de iniciar la revisión, en los corrales, hacer una recorrida, hacer caminar un poquito los toros para ver cómo también los temas de rengueras allí se pueden ver con mayor facilidad. Entonces, hacer un pequeño movimiento de los toros de tal forma de ver cómo se desenvuelven, cómo, si no tienen problemas de ligamento, de enganche rotuliano, por ejemplo, que es algo que también a veces se suele ver, y eso tenemos que hacerlo en movimiento, no lo podemos hacer dentro de la casilla de operar cuando estamos haciendo el control de dientes, el control genital, del aparato reproductor. Evidentemente, un tema muy importante que nosotros estamos teniendo es el tema de dientes, ya sea que ver cómo están, ver el posicionamiento. Es importante ver si los toros tienen algún problema de malformaciones dentarias, como las que vemos acá, de mal desgaste. Por supuesto, el desgaste dentario para ver qué toros tenemos. Este toro medio diente con este nivel es un toro que podemos usar en el servicio de este año, pero ya tenemos que contabilizarlo como que para el año que viene no lo vamos a poder utilizar. Entonces, eso es importante. El otro tema, sobre todo en los toros jóvenes también, que es importante ver, es el tema de prognatismo, ver en qué medida los dientes coinciden con el rodete coronario, que no estén desplazados hacia adelante, porque eso es un inconveniente hereditario, eso dificulta la prensión del pasto y evidentemente va a ser un animal que va a tener problemas de engorde. Entonces, nosotros no querríamos tener en nuestro rodeo un toro que presente este tipo de problemas. Decíamos que el otro tema importante es el tema de visión, y acá en nuestros toros, si bien estamos viendo menos porque estamos teniendo, los toros sobre todo en los toros de tipo Bradford, anteriormente no teníamos muchas muy buenas anteojeras, y eso ayudaba, eran muy blancos de alrededor del ojo, y esto les producía carcinoma, el carcinoma de ojo. También vemos a veces el tema de nubes, todos los que han tenido, que han sufrido queratoconjuntivitis y pueden tener nubes que impiden una adecuada visión. Entonces, es importante tomar esto, es simplemente en un control cuando hacemos la observación del examen de dientes, tenemos que también levantar un poco la vista y observar la situación, el estado de los ojos para garantizar que el toro no tenga ningún problema en este sentido. Después, por supuesto, vamos a entrar ahora en la parte de los órganos genitales externos. Aquí tenemos un esquema anatómico en general de los órganos genitales del macho. Nosotros lo que hacemos acá, lo que revisamos principalmente es testículos y epidídimo. Aquí medimos la circunferencia escrotal, palpamos testículos para ver el tono testicular, palpamos el epidídimo, el cuerpo y cabeza para ver que no haya anormalidades aquí, y por supuesto hacemos una buena evaluación de prepucio y pene, sobre todo de prepucio por tema de lesiones prepuciales que son bastante frecuentes en nuestra zona. Ahora yo les voy a mostrar algunas fotografías de las lesiones que solemos encontrar en nuestra zona. Y por supuesto después vamos a hablar del tema de órganos genitales internos, que eso ya lo vamos a ver en una transparencia aparte.
Una de las herramientas importantes en nuestra evaluación, en nuestra revisión de toros, es la cinta escrotal para medir la circunferencia escrotal. Esa la medimos en la zona ecuatorial. Fíjense que acá es importante la posición de la mano izquierda, digamos, yo soy diestro, así que uso la izquierda para sostener los testículos, el escroto, mejor dicho, y la derecha para realizar la medición escrotal. Tenemos que hacerlo en la zona ecuatorial del testículo, tenemos que asegurarnos que el testículo esté bien descendido. Normalmente lo que tomamos en el cuello del escroto, hacemos una tracción hacia abajo, en principio para asegurarnos que descienden bien los testículos, y luego tomamos en la zona ecuatorial. Aquí les marco, fíjense ustedes que para una buena medición de la circunferencia escrotal tenemos que hacer una pequeña estrangulación del escroto, de tal forma digamos, básicamente la idea de esta maniobra es eliminar el espesor de la piel, es decir, realmente medir la circunferencia testicular, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que tenemos que hacer un poquito de presión. Fíjense que yo acá tengo el pulgar en contra de haciendo palanca en contra de la oreja que tiene la cinta escrotal, de tal forma de que me permita ejercer presión y poder realizar este pequeño estrangulamiento para que podamos obtener una medida real. Esto normalmente hace que haya diferencia entre los distintos colegas cuando tomamos la circunferencia escrotal, y es importante que seamos constantes en la presión que ejercemos de tal forma de obtener una medida uniforme y una medida regular. Yo lo que he notado normalmente, si uno mira los catálogos, normalmente de los toros cuando vienen de exposiciones o de remates, y después los mide en el establecimiento, apenas llegan, no después, porque después vamos a ver que puede haber cambios según el estado nutricional, pero notamos que siempre hay un centímetro y medio de margen, y yo creo que eso se debe básicamente a que no se ejerce suficiente presión cuando se hace esta medición de la circunferencia escrotal. ¿Por qué medimos la circunferencia escrotal? Nosotros medimos la circunferencia escrotal porque existe suficiente información bibliográfica que nos marca que existe una elevada correlación entre esta medida de la circunferencia escrotal y la producción de semen, la capacidad de ese toro de producir espermatozoides. Es decir, eso es una información que hace tiempo que está determinada, y es por eso que ponemos tanto énfasis en esta medición. Por otro lado, también sabemos que la mayor circunferencia escrotal hay una menor edad de la pubertad, tanto en machos como en hembras. Entonces, si nosotros seleccionamos hacia toros de mayor circunferencia escrotal, estamos seleccionando a favor de toros más precoces, de toros que van a tener hijos que van a entrar a la pubertad más precozmente. Y eso es un tema muy importante para todos. Es cierto que la circunferencia escrotal tiene una muy buena heredabilidad, la cual es algo menor en los Brahman, entre los Brahman y en las razas cebuinas y sus cruzas, según algunos de los datos bibliográficos. Yo acá les traje como para que vean la evolución. Evidentemente hay una correlación, hay una relación entre la edad. Estos son datos que me había aportado en su momento, alrededor en el año 95, el doctor Bernardino Beckwith, que fue un colega que trabajó mucho estos temas ya en esa época. Y ustedes pueden ver la evolución del crecimiento escrotal entre los 20 y los 36 meses en toros de raza Brahman. Acá tenemos el promedio de esos grupos, acá en la cantidad de toros y la variabilidad que tenía esa determinación. Acá yo les muestro, en este caso, estos son datos propios que nosotros tomamos de un seguimiento de toros que se hizo en la experimental de Colorado, en una prueba de evaluación de toros. Y ustedes pueden ver también, acá estos eran dos grupos de toros, estos eran un toro más o menos con 3 o 4 meses de diferencia de edad entre los toros de las barras lila y la violeta y las barras celestes. Y ustedes
ustedes pueden ver también que a medida que iba evolucionando el tiempo, también había un crecimiento, un aumento de la circunferencia escrotal. Nosotros vamos a ver, cuando evaluamos el testículo, hacemos también, se ve conformación. Nosotros vamos a ver una diversidad de conformaciones, vamos a ver testículos que son más elongados, testículos que son más rechonchos, más redondeados. A veces vemos, fíjense acá, que están un poco girados, es decir, que no están, digamos, transversales al eje más largo del toro, sino están un poco en diagonal. Y también tenemos este formato que nosotros normalmente en el campo le dicen bola de chivo, es decir, que está un poquito más que una decisión un poco más profunda, en lo más marcado los epidídimos. Todos estas conformaciones testiculares son normales, no hay problemas, no modifican ni la calidad, ni la producción, ni la habilidad de producción seminal de esos toros. Son simplemente distintas alternativas, distintas presentaciones que estamos teniendo. Sí, lo que tenemos que tener cuidado es la homogeneidad en el tamaño. Fíjense ustedes acá, esto les muestro, este es un caso que nosotros vimos de hipoplasia testicular derecha. En este caso ustedes, una de las cuestiones que uno puede ver a la distancia, fíjense que en este testículo que es hipoplásico, cómo se marcan más los surcos en el escroto, ¿no es cierto? Es decir, eso es una de las características, de las indicaciones que podemos tener un problema. Nosotros también lo que hacemos es un deslizamiento desde el cuello hacia el epidídimo, con las dos manos haciendo un formato en U entre el pulgar y el índice, y de esa forma vemos si palpamos si los formatos son similares. Por último, esto se puede, si uno quiere ser más preciso, esto se puede medir con un vernier. Uno mide el diámetro y el largo, y ahí se pueden ver las diferencias. Y fíjense acá la importancia, yo les puse acá al lado una comparación entre la morfología espermática de dos toros que se habían comprado en un mismo establecimiento y de una misma camada. Y fíjense ustedes cómo este toro que era normal, que tenía digamos, testículos simétricos, tenía un muy buen porcentaje de espermatozoides normales, y cómo este cayó en este toro hipoplásico, en el cual vimos que tenía menos de 65%, nosotros querríamos que esto fuera mínimo 70%, y tenía un porcentaje muy importante de defectos secundarios, que básicamente eran cabezas sueltas y colas dobladas los que se veían con más frecuencia. Entonces, fíjense ustedes cómo esta malformación, este problema de testículo, se refleja también en la calidad seminal. Aquí les traigo, nosotros podemos ver, esto ya es, digamos, de una disección, este sería un testículo normal, y tenemos dos testículos que vemos de menor tamaño. Por un lado, este testículo de la izquierda es hipoplásico, fíjese que al corte es un testículo que tiene tejido homogéneo, versus un testículo que también se observó como más chico, como que podía ser hipoplásico, pero que cuando al corte en esto tenía tejido gaseoso, es decir, que ha tenido pus. Este testículo muy probablemente haya sido originalmente, un tiempo antes, haya pasado por una orquitis, como la que vemos en este lado. Fíjense el aumento del tamaño en el testículo izquierdo, en esta foto que les muestro acá a la derecha. Este testículo izquierdo está aumentado de tamaño, y lo que muchas veces ocurre es, si ese toro permanece en el rodeo, esa inflamación termina siendo pus, termina siendo gaseoso, y produce una reducción del tamaño. Lo que acá vamos a ver también, y es muy importante, yo les hablaba en una de las primeras transparencias, cuando empezamos a hablar del aparato reproductor, el tono. Nosotros hacemos la palpación, normalmente clasificamos el tono de 1 a 5, 1 es un tono fofo, 5 es un tono duro, y normalmente quisiéramos que el tono fuera alrededor de 3, 4 es muy buen tono.
Ya por debajo de 3 es un tono un poquito deficiente y 1 es un testículo realmente flojo. Seguramente tenemos que tener cuidado, este testículo con orquitis va a ser un testículo que va a tener un tono muy duro, va a ser un testículo con un tono 5. Es decir, que eso tampoco no sería algo que nosotros estaríamos buscando. La otra parte, después de realizar la palpación y ver la simetría del tamaño testicular, también palpamos el epidídimo. Es decir, aquí vemos el epidídimo, la cola del epidídimo. En general a mí me gusta palpar no solamente la cola, sino también la cabeza, que esto tiene una forma de vaina, apenas si se siente un poquito relevante cuando uno desliza el dedo pulgar sobre la piel del escroto hacia abajo, desde el cuello hacia abajo, y también tenemos el cuerpo del epidídimo que está en la zona central, cerca del surco entre los dos, que separan los dos testículos. Fíjense acá, tenemos un ejemplo de testículo, de epidídimo, aplasia epididimal, hipoplasia o incluso llega hasta aplasia. Entonces, lo que nosotros buscamos acá es que este epidídimo esté marcado, sea elástico. Tampoco queremos que sea demasiado duro porque puede ser un indicador de alguna lesión, y que sean homogéneos también, que sea simétrica la conformación. Si nosotros vemos que uno es más grande y el otro más chico, eso normalmente también es una demostración de hipoplasia epididimal. Y recordemos que el epidídimo es fundamental porque allí se realiza parte de la maduración y el depósito de los espermatozoides, así que es muy relevante que sus características sean adecuadas. Por último, el tema de orificio, tenemos que examinar el orificio prepucial. Nosotros vemos acá muchos problemas en nuestra zona. Fíjense acá el prepucio péndulo. Nosotros quisiéramos que este largo prepucial, este prepucio no pasara de una línea que une el tarso, el tarso y el carpo. Es decir, esto sería lo que nosotros, el largo máximo que nosotros quisiéramos tener. Esto nosotros a veces también lo medimos con una regla desde la base del vientre hasta el inicio de la inserción de los pelos en el orificio prepucial. Fíjense, acá vemos algunas de las patologías que estamos viendo en prepucio, que es una úlcera, y por problemas muchas veces de lesiones por los pastos duros, lo que resulta en bicheras, y si no lo tomamos a tiempo, esto termina siendo un excesivo tejido cicatrizal y te puede terminar en estenosis. Otros temas, cuando nosotros vamos revisamos la zona del prepucio, vamos a ver a veces agrandamientos fuertes, un engrosamiento fuerte. En este caso es un hematoma peniano, como el que vemos acá abajo a la izquierda. Esto es característico cuando los toros hay competencia entre los toros y se golpean entre ellos cuando uno está tratando de penetrar, de montar a una hembra y choca con su pene contra la parte posterior de la hembra, y entonces se produce un desgarro y produce este hematoma, y esto puede terminar a veces en una infección. Ese hematoma se infecta y vemos como en este caso un absceso que puede estar acá. Normalmente esto se podría tratar con cirugía. Es un tema bastante difícil de solucionar, y en general nosotros pensamos que estos son temas para descarte directamente. Por último, cuando trabajamos acá en la zona inferior, algunos temas importantes para tener en cuenta puede ser la presencia de problemas en el pene mismo, como acá tenemos un fibropapiloma, o el tema en los toros jóvenes, el freno persistente. Consideren que esto es una situación en la cual el toro, a medida que madura, esto se produce una escisión aquí, entonces muchas veces esto no termina de separarse y por eso queda este frénulo persistente. Esto es algo que se puede cortar. Normalmente no deberíamos tratar de evitar tener esta situación. Esto puede ser un impedimento para la intromisión del pene en la hembra. Este tipo de situaciones se visualizan normalmente cuando nosotros hacemos la electroeyaculación. En este caso, cuando nosotros tomamos la muestra de semen,
vemos que la protrusión peniana, y es allí donde podemos hacer la evaluación de este tipo y ver este tipo de lesiones. Y otro tipo, también lo que podemos ver en este caso, como por ejemplo estas llagas, esta balanopostitis, que es debida a IBR. Esto es algo que también muchas veces se visualiza cuando se produce la esterilización del pene cuando realizamos la electroeyaculación. Recordemos que acá es importante tener un adecuado plan sanitario de vacunación contra este tipo de enfermedades virales que pueden evitar que se produzcan este tipo de problemas. Por último, tenemos dos lesiones, dos situaciones que también las podemos visualizar cuando hacemos la electroeyaculación o hay que hacer concientizar al personal que cuando realizan las recorridas observen si ven algún toro que tiene problemas para hacer la intromisión, que no puede acabar, digamos así, si no tienen este tipo de visualización, la desviación espiral de pene o la flexión, que a veces acá les muestro una flexión inferior, pero a veces se produce también una flexión lateral, y esto también es un problema que impide la terminación de la realización de la intromisión y que el toro pueda completar su monta. Estos son todas causas de descarte y son cuestiones que tenemos que hablar mucho con nuestro personal en las recorridas de forma tal que ellos sean un poco los que nos avisan. Esto después se puede hacer con alguna hembra en celo a corral, confirmar que los toros tienen problemas para saber que los tenemos que descartar. Nosotros, dentro de la revisión de toros, siempre hemos realizado la palpación rectal para el examen de los órganos genitales internos. Aquí nosotros lo que hace, y también nos sirve para hacer una preparación, una preestimulación para facilitar la electroeyaculación, de tal forma que los estímulos eléctricos que tengamos que aplicarle al toro sean menores, digamos. Y si nosotros hacemos una buena preestimulación con el toro durante un masaje de vesículas, de ampollas y de la uretra pélvica, cuando hacemos la palpación, acortamos mucho y bajamos la intensidad del estímulo eléctrico que tenemos que aplicar a ese toro para que el toro produzca semen, para que el toro eyacule. Acá en la palpación transrectal revisamos vesículas. Aquí nuevamente nos fijamos en dos o tres cosas. Por un lado, que sean simétricas, como en este caso. Bien, fíjense ustedes, aquí no hay esa simetría. Acá tenemos una vesiculitis. Que no haya una diferencia entre por qué también son simétricas. A veces tenemos atrofia de una vesícula seminal, y esto también tendríamos que considerarlo como una causa de descarte, porque eso sería una aplasia segmentaria. Posiblemente esto se pueda reflejar en las hembras como un motivo de infertilidad por un desarrollo insuficiente de alguna parte en el útero. Así que cuando el toro tiene una vesícula seminal atrófica, muy chica, muy hipoplásica, también es causa de descarte. Podemos palpar las ampollas, podemos palpar la próstata y la uretra pelviana. Normalmente donde mayormente nosotros vemos los problemas son a nivel de vesículas, ya sea por falta de desarrollo o por problemas de vesiculitis. Tengan en cuenta que a veces hay cuando la vesiculitis se refleja en un mayor tamaño de una de las vesículas, una mayor dureza y la pérdida de la lobulación. Nosotros cuando palpamos sentimos esta lobulación, cuando hacemos la palpación, y en la vesícula, cuando hay una infección, lo que se ve es una pérdida de esa lobulación, aparte de un endurecimiento. Esto también lo vamos a ver después, es un dato adicional que podemos obtener cuando hacemos la muestra de semen, y nosotros lo usamos como un indicador para hacer el descarte cuando encontramos leucocitos en semen, porque eso es una señal clara
de que existe una infección a nivel vesicular. Esto es, vamos a entrar entonces en la evaluación de la calidad seminal, la electroeyaculación. Estos son algunos aparatos que se pueden usar para electroeyaculadores. Nosotros colocamos, después de hacer el masaje, hacer la revisión de los órganos sexuales internos, hacemos la preestimulación, el masaje, colocamos la sonda con electrodos, esta sonda a nivel transrectal, estos electrodos se colocan orientados hacia las vesículas seminales y digamos hacia el piso de la pelvis, y hacemos pequeños estímulos eléctricos a través de estos potenciómetros o de los botones que tiene el electroeyaculador, y vamos produciendo ondas eléctricas que van aumentando en tiempo y en intensidad de tal forma de que se produce la eyaculación. Nosotros estamos preparados con un embudo o con un tubo para recoger ese semen. Tratamos de evitar el primer goteo, que es claro. Tratamos de esperar un poquito a que empiece a tener alguna turbidez para recolectar ese semen. A ese semen le hacemos una evaluación in situ, en fresco, al pie de la manga, y hacemos también preparamos algunas muestras para llevar al laboratorio, donde hacemos la parte de evaluación morfológica, que como nosotros, el sistema que usamos es de ese tubo, evaluamos la coloración, hacemos según de 1 a 5, anotamos transparente o cremoso, anotamos si vemos alguna modificación en el color, si se torna amarillo, si está sanguinolento. Hacemos la evaluación microscópica con platina térmica y preferentemente con contraste de fase, para lo cual hacemos motilidad masal a través de una gota sobre portaobjeto, en la cual también hacemos normalmente de 0 a 5, sin movimiento, a ondas rápidas y gruesas, es decir, el famoso humo de cigarrillo. Y también hacemos la motilidad individual entre porta y cubre, en lo cual evaluamos motilidad progresiva e intensidad. La motilidad progresiva es porcentual, más o menos lo que estamos buscando en un toro a campo es que sea de 50% o mayor, en lo posible alrededor de 70%, y la intensidad, que es de lenta y desorganizada a rápida, a 5, rápido y rectilíneo. Nosotros normalmente lo que estamos buscando, lo que vemos son 3 a 4 en intensidad. Podemos hacer dos cosas. Después de ese semen que obtuvimos, podemos colocar unas gotas, una solución formolada y baferada para hacer la evaluación de la morfología espermática en húmeda, digamos así. Nosotros en nuestro laboratorio actualmente tenemos un muy buen microscopio contraste de fase y hacemos entre porta y cubre la morfología espermática. Y también, si no, tradicionalmente se coloca una gota de semen y una gota de colorante de eosina-niosina y se hace la observación morfológica, se deja secar y se lleva eso para hacer la observación morfológica. Cuando nosotros tenemos alguna duda en la palpación, vemos alguna asimetría, vemos algún problema, también hacemos un frotis de semen solamente sin colorear y lo dejamos secar al aire, y eso después se tiñe en el laboratorio para hacer con Giemsa, para observar la presencia de leucocitos que vamos a ver en la próxima transparencia. Siempre recordemos que el proceso de ciclo espermático demora alrededor de 70 a 72 días, en los cuales el desarrollo a nivel del testículo lleva alrededor de 60 días y alrededor de 10 días es la parte de maduración, el tránsito a través del epidídimo. Estas son las distintas células, digamos, si vamos desde la espermatogonia hasta la espermátide que se libera. Acá tenemos la célula de Leydig, que es la que hace la nutrición de estas células a medida que van creciendo, pero no vamos a entrar en detalle en ese procedimiento, pero sí es importante tener en cuenta, y lo vamos a ver un poquito en alguna transparencia posterior, el tema del tiempo desde que demoramos. Allí conocemos la morfología espermática, miramos, normalmente clasificamos, nosotros estamos usando una clasificación un poco antigua, primarios y secundarios, o mayores y menores. Normalmente ustedes pueden ver gota proximal, cabeza piriforme, una fuerte duct defect o fuerte reflexión de la pieza intermedia, quiebres,
cabeza chica, cráteres o efecto diadema, todo eso serían efectos primarios, una gota distal, cabezas sueltas, colas dobladas, son distintas características de secundarios. Que lo que hacen normalmente los primarios no son compensables y los secundarios sí son compensables. Fíjense acá, ustedes, yo les decía el tema de la presencia de pus, cuando tenemos vesiculitis, lo que vemos acá, vemos en el semen leucocitos, y eso lo tomamos como un indicador de que estamos teniendo problemas. Estamos teniendo las células grandes, normalmente que son de descamación, estas no las tomamos en cuenta, pero sí todo esto que son leucocitos, la presencia es un indicador claro de que estamos ante la presencia de una vesiculitis. Un tema importante a tener en cuenta es que la calidad de semen y la circunferencia escrotal pueden ser variables. Esto es un trabajo que realizaron los australianos con el traslado, con reubicación de toros. Fíjense acá, tenemos un toro, tenemos por un lado en los cuadrados la circunferencia escrotal y en las líneas con triángulos en la condición corporal. Este es el momento donde se realizó el traslado. Fíjense que acá teníamos toros que estaban con condición corporal alrededor de 6 y una circunferencia escrotal arriba de 33. Cuando los llevamos a un lugar inhóspito con problemas de alimentación, tuvieron una fuerte caída en la condición corporal, casi 3 puntos de caída de condición corporal, y lo que se reflejó también en una pérdida prácticamente de 3-4 centímetros en la circunferencia escrotal. Esto es importante a tener en cuenta, ya que normalmente nosotros cuando se compran los toros de cabaña, estos toros vienen muy bien acondicionados. Entonces, tengamos en cuenta que cuando ese toro necesita un periodo de adaptación a nuestro campo, que tenemos que tratar de mantener algún nivel de suplementación para que no se produzca esta rápida caída en condición corporal que va a reflejarse en una pérdida de la circunferencia total, pero más importante, y fíjense acá en esta línea de cuadrado, en este gráfico al costado, abajo a la derecha, donde vemos los cuadrados son el porcentaje de espermatozoides normales, en los cuales al momento de la reubicación también se produce una fuerte caída de alrededor del 20% en el porcentaje de espermatozoides normales. Es decir, que ese fuerte estrés que está teniendo el animal le va a producir también una pérdida en la calidad seminal. Otra cuestión que puede producir una pérdida en la calidad seminal son los procesos y cualquier noxa, un proceso infeccioso. En nuestra zona muy frecuentemente acá este trabajo de Bart muestra el caso de una infección en la suela de la pezuña. Fíjese que acá el animal empieza a renguear, se realiza el tratamiento, el animal estaba arriba de 80% de espermatozoides normales, y fíjense que en 20 días de haber empezado el problema bajó a 20% de espermatozoides normales, y que cuando se termina acá el día 45, más o menos la revisión, recién estaba en alrededor del 45% de espermatozoides normales. ¿Por qué? Porque decíamos que necesitamos alrededor de por lo menos 70 días para que un ciclo completo. Entonces, todos estos espermatozoides que se generaron durante el periodo crítico con fiebre, que en nuestra zona normalmente la causa más frecuente es el problema de tristeza, cuando traemos los toros y se los enferman de babesia o de anaplasma, y vamos a tener este tipo de caídas en la calidad seminal y que llevan muchísimo tiempo de recuperación. Nosotros hemos tenido toros que han tardado hasta un año en recuperarse, y por supuesto, cuando los procesos febriles son excesivamente largos, como se pierde las células de la base, las espermatogonias, en las que yo les mostré la capa anterior, una de las transparencias anteriores, realmente eso puede llegar a producir un daño permanente. ¿Cómo son los índices de rechazo? Bueno, acá les muestro un trabajo de Miura y Campero, alrededor de un 8% en toros de 1,5 a 2 años y medio, y del 16% en toros de 2 años y medio a 9 años, y estas son las distintas causas que ellos visualizaron en lesiones. Fíjense, por ejemplo, en pene y prepucio, como a medida que aumenta la edad, aumenta el porcentaje de presencia de este tipo de lesiones.
Si yo les muestro algunos datos propios, este es un trabajo viejo nuestro que hicimos a mediados de la década del 90, en la zona de Machagay y Plaza, y fíjense, 24, estos eran campos que no venían haciendo revisión de toros, casi un 25%, casi una cuarta parte de los toros estaban con problemas, y acá vemos desde problemas de testículo hasta vesículas seminales, baja circunferencia escrotal, fíjense que incluso nosotros observamos, y ahora últimamente ya en establecimientos que venían realizando controles regulares, acá les muestro datos de un periodo de 5 años en donde se revisaron casi 900 toros, y fíjense que acá el porcentaje de descarte estuvo más o menos como el que les mostraba el trabajo campero de Miure Campero, alrededor de 8%, los cuales las causas principales eran testículo, prepucio y también el desgaste dentario. Fíjense, cuando nosotros vemos la distribución por edad en estos toros de hechas corrientes, toros jóvenes de 1 a 3 años, adultos de 4 a 6 y viejos de 7 o mayores, esta es la distribución, 30, 65 y 5% eran la integración de los toros que nosotros revisamos, y fíjense cómo en un alto porcentaje en estos toros viejos de más de 7 años o mayores, presentaban problemas que acreditaban descarte, muy probablemente asociados también a problemas dentarios. Por último, y para cerrar, cuando nosotros miramos un poco el semen, nosotros vimos que en este tipo de toros, en esta misma muestra en Chaco y Formosa, sobre 315 toros observados, alrededor del 8,5% tenían características de semen fresco menor del 50%, digamos que no superaban el 50%, que uno tendría que considerarlas como de baja calidad, y alrededor del 6% presentaron problemas morfológicos. Esto era más, lo interesante es que posiblemente los toros jóvenes fueron los que, de esta proporción, eran los que más problemas presentaron, y posiblemente acá lo que hubo es que un problema de madurez, eran toros que recién estaban empezando, que se resintieron un poco por el manejo, por la llegada al campo, etcétera, etcétera, y entonces presentaron mayor problema de calidad seminal. Entonces, nosotros generalmente con la calidad seminal, a no ser que haya problemas muy importantes, por ejemplo, presencia de efectos primarios, efecto DAC, colas cortadas en alto porcentaje, pensamos que hay que rechequear los toros en el semen, porque muchas veces el toro puede haber pasado un problema febril, puede estar sufriendo un estrés por su relocalización, lo cual hace que haya una disminución en su calidad seminal, la cual puede llegar a no ser definitiva. Entonces, cuando tenemos algún problema de este tipo, muy probablemente sería conveniente volver a chequear ese toro en aproximadamente 30 o 60 días, a fin de asegurarnos que esa evaluación deficiente de semen que nosotros hicimos no sea una cuestión transitoria o refleje un problema, también un poco por la anamnesis, a ver si el toro presentó alguna enfermedad, tuvo fiebre, fue tratado contra tristeza en un periodo previo a la revisión. Todo esto nos puede aclarar y nos puede servir para saber que ese toro por ahí necesita una nueva revisión, o puede ser que ese toro hasta tenga que saltear esa próxima temporada de servicio, dado que seguramente va a tener, si bien va a tener líbido, va a tener baja calidad seminal y va a preñar pocas vacas. Así que bueno, un poquito de esto es un panorama de lo que nosotros entendemos es importante a tener en cuenta en la revisión de semen, en todos estos aspectos clínicos que hay que tener en cuenta y que tenemos que tomar en consideración para realizar, asegurarnos que nuestros toros tengan la máxima fertilidad y podamos lograr altos porcentajes de preñez en nuestra temporada de servicio. Entonces, y con esto le agradezco mucho la atención y voy a pasar entonces a dejar de compartir la pantalla y vamos a escuchar entonces sus preguntas
y espero que haya sido claro en todo lo que les tratamos de mostrar. Quedamos a vuestra disposición. Y gracias por la atención. Muchas gracias, doctor. Ahora, a partir de ahora, el doctor va a responder algunas de las consultas que fueron dejando en el chat grupal. Bueno, con el veterinario Pablo Obispo van a responder las consultas que fueron realizando. Bueno, Pablo, tenés apagado el audio. Ahí está. Acá no, recién puse. La última pregunta, Rodolfo, acá hay una pregunta de Rodrigo Facioli. Él pregunta si la semilla de algodón alteraría la calidad seminal o la reproducción, digamos, o alguna recomendación respecto a eso. Sí, el tema de tanto, nosotros siempre hablamos de semilla, pero también tenemos que hablar del expeller de algodón. Tenemos que tener presente que el algodón produce una sustancia que es el gocipol, el cual tiene un efecto, digamos, detrimental sobre el semen. Trabajos del doctor Chenoweth en la década del 90 demostraron de que produce una discontinuidad en la pieza intermedia del espermatozoide y eso afecta la motilidad y afecta la fertilidad. En ese sentido, nosotros como regla hablamos de que en un toro adulto no deberíamos pasarnos de alrededor de 1 kilo por día de semilla de algodón, en lo que hace al efecto del gocipol. Podemos trabajar con un poquito más alto, por supuesto, y si se trata de toros jóvenes, toros en crecimiento, no deberíamos pasarnos de medio kilo hasta que el toro tenga un peso más alrededor de adulto, llamémosle alrededor de 500, 600 kilos, que sería para un toro típico de nuestra zona. Lo mismo, quizás más importante, es en el tema de expeller de algodón. Aquí hay muy poca información en Argentina sobre el contenido de gocipol, tanto de la semilla como del expeller. El expeller depende un poco del tipo de procesamiento que tiene, la toxicidad del mismo. Y tenemos que tener en cuenta que como el expeller tiene un cierto efecto bypass, normalmente una de las cosas que nos permite a nosotros usar la semilla o los derivados de la semilla de algodón para la alimentación en bovinos es la fermentación que se produce en el rumen. A nivel ruminal, el gocipol se liga con lisina, si la memoria no me falla, pero se conjuga y se hace menos absorbible a nivel intestinal. Como el expeller tiene un efecto, hay una cierta proporción que hace efecto bypass, no tiene tanta neutralización a nivel ruminal. Por lo tanto, el expeller, digamos, la dosis que uno tiene que dar es un poco menor y como regla general, digamos, sí diríamos que no más de medio kilo de expeller por toro sería una dosis prudente. Mientras nos manejemos en esos niveles, nosotros consideramos que no tiene un efecto negativo sobre la preñez, siempre que usemos, y hago la aclaración, siempre que usemos el toro en servicio natural. Yo creo que si estamos trabajando para un toro que le vamos a congelar semen, yo ahí evitaría completamente el uso de semillas de algodón, digamos, de derivados del algodón en general, dado que, digamos, al procesar el semen se vuelve más sensible y es más posible que tengamos algún efecto negativo que nos va a ser más difícil de evaluar, porque para ver digamos, esta disrupción que hay en la pieza intermedia, en el recubrimiento mitocondrial de la pieza intermedia, se necesita un muy buen microscopio que normalmente nosotros no tenemos, entonces no vamos a poder distinguir si hay daño o no. Entonces, como una medida de precaución y de seguridad, yo diría que si un toro va a ser utilizado
para acomodador de semen para producir semen congelado, directamente deberíamos excluir completamente la semilla de algodón o sus derivados en su alimentación. Bueno, otra pregunta de la doctora María Elena Acuña. Pregunta si el callo interdigital o el frenillo persistente tienen algún componente hereditario y si obviamente deberían ser descartados. Sí. Sí hay un componente hereditario en los dos. Normalmente es muy frecuente que no nos demos cuenta porque a nivel, digamos, seguramente es el frenillo es muy fácilmente removible, digamos así, con muy poco, con una dosis muy baja de anestesia y un corte se puede eliminar. Si nosotros vamos a producir novillos, un toro que produzca novillos no nos va a hacer mucho problema, pero en un toro que nosotros queramos para ser reproductores, sí sería una característica que desaconsejaría su uso. Con respecto al callo interdigital, también tiene un componente genético, se debe mucho un poco a la conformación de las pezuñas, cuando son las pezuñas ahuecadas o cuando hay una separación entre pezuñas que el toro vence, digamos, y abre, vemos una tendencia mayor a producirse y evidentemente tendríamos que tratar de evitar este tipo de toros con esta característica. Lamentablemente, es un tema que quizás no se le está poniendo suficiente énfasis a nivel de cabaña, y si uno recorre, digamos, cuando uno va mirando toros, es un problema que estamos viendo con bastante frecuencia, y es una opinión personal. Creería que sería algo que tendría que tomarse más en cuenta cuando se hace la evaluación de toros, digamos así, para la compra. De José Soravela. ¿El Gocipol produce efectos negativos temporarios o permanentes? No, el Gocipol es un efecto temporario. Es decir, si nosotros más o menos vamos a tener que, yo te diría, si uno tuviera un toro, por ejemplo, que le estuvo dando 2,5 kilos, 3 kilos de semilla por un periodo de 60 días, porque no tenía otra cosa, bueno, tendríamos que dejarlo por lo menos otros 90 días para estar seguro de que ese toro va a recuperar su calidad seminal. En este sentido, quizás por ahí mi respuesta va a ser, por más que no quiera, un poco ambigua, porque eso es válido para todos los adultos. En todos los jóvenes, yo creo que no existe suficiente garantía de que no pueda haber algún daño de otro tipo. Nosotros trabajamos un poco con el tema de Gocipol a principios de la década del 90, cuando yo estuve en Estados Unidos haciendo mi posgrado, y leíamos, digamos, hicimos bastante lectura para la preparación de los trabajos y todo eso del trabajo, y en humanos por lo menos y en ratas, con los niveles que se daban, podía llegar a producir algún daño permanente, pero digamos, el efecto era distinto, porque, por ejemplo, en humanos las dosis que se usaban llegaban a producir azospermia, cosa que no se produce en los rumiantes, y en ratas produce algo similar, pero acá también se debe en parte a que las dosis son mucho más altas, porque al no tener rumen no se produce esa conjugación, esa neutralización que el rumiante nos está produciendo del Gocipol. Tengamos en cuenta también que, y eso nosotros lo trabajamos hace muchos años atrás con el doctor Balbuena, también en la década del 90 acá, a raíz de algunos trabajos que habíamos hecho, que se habían hecho en Estados Unidos, que el suministro de altas dosis, digamos, de altas cantidades de semilla de algodón o de esperas de algodón, produce una fragilidad eritrocitaria. Si nosotros podemos medir
hay una prueba osmótica en la que se usan soluciones hiposmóticas que miden la resistencia de la membrana eritrocitaria, y con eso uno puede evaluar el nivel de toxicidad que está experimentando el animal. Así que el efecto que que estamos planteando sobre el espermatozoide, sobre la parte reproductiva, no es el único que tiene. Y nosotros sabemos que incluso en terneros podemos, cuando hay altas dosis, incluso en ganado lechero, que por ahí se le da para producir las llamadas dietas frías y se combina por ahí semilla de algodón con speller de algodón, hay casos hasta de mortandad por el gocipol, ¿no es cierto? Así que en este sentido, nosotros acá nos focalizamos sobre este problema, pero tengamos en cuenta que puede llegar a ser un problema más grande. Las cantidades que normalmente consume el ganado de carne son bajas y no llegan a esos niveles de toxicidad, excepto cuando podemos administrar algún speller en ternero. Ahí sí podemos tener algún tipo de problema si nos pasamos con la dosis. Pero, entonces, resumiendo, el efecto en el toro adulto es temporario. Tenemos de cualquier forma que tratar de no pasarnos de 1 kilo, 1,5 kilos en el toro adulto. En toros jóvenes, no más de medio kilo de semilla de algodón. Digamos, en los toros jóvenes existe digamos, yo me tengo menos fe para decir de aconsejarlo. Bien, bueno, les agradecemos no pudimos contestar todas las preguntas por falta de tiempo, pero nos pueden enviar, ahora yo les voy a dejar mi mail, que yo soy del equipo de comunicaciones, me hacen llegar cualquier consulta que quedó sin responder por el doctor, y yo le haré llegar al doctor la consulta y él le responderá. Doctor, Pablo, ¿se quieren despedir? Sí, sobre todo agradecerles a todos su participación. Yo veo que quedaron lamentablemente muchas preguntas pendientes. Nosotros acá tenemos un poquito una limitación en el tiempo, pero como le dijo Ariel, estamos plenamente dispuestos a cualquier duda, cualquier consulta que quieran. Mi mail lo pueden encontrar en la página de INTA, de INTA Colonia Benítez. Es mi apellido, mi nombre, @INTA-Bobar. ¿No es cierto? Así que cualquier cosa se comunican a través del mail y trataremos de responderles las consultas que les hayan quedado pendientes. Y les agradecer, para nosotros es una experiencia nueva esto de hacer estas conferencias, estos seminarios virtuales. Y bueno, a veces le falta a uno la interacción directa, o que por ahí se pueda quedar un rato después a seguir dando dudas, aclarando dudas o interactuando con ustedes. Pero bueno, seguramente ya existirá oportunidad en el futuro cuando estos temas se solucionen y podamos retomar los contactos personales. Pero sobre todo les agradezco su participación. Muchas gracias, doctor. Yo estuve respondiendo preguntas, así que muy buena la charla, Rodolfo. Te hice un screening, muchas de las preguntas ya las fui respondiendo yo por escrito y por eso te llegaron pocas también. Espero haber sido de ayuda y la verdad que muy bueno. Saludos a todos. Bueno, gracias por la colaboración, Pablo, y bueno, vos quedarás en el futuro también a cargo de todos estos temas. Está bien, sí. ¿Vos pasás los mails por si quedan alguna consulta pendiente, Ariel? Sí. Yo ahora les dejo el mail acá en el chat de los tres y de los dos, del doctor Stanger y el mío, y les dejo también las capacitaciones que van a venir para si les interesa participar de alguna. Les dejo un cuadro con todas las capacitaciones. Bueno, muchas gracias por participar. Y bueno, ahora les dejo el correo para si quedó alguna consulta que quieran realizar. Y Ariel, te quiero agradecer también tu colaboración para que esto fuera posible, y sobre todo en esta nueva experiencia que tuvimos que estar aprendiendo un poquito cómo manejarnos con este sistema. Así que gracias por tu ayuda en todo esto.
Gracias. Gracias. Saludos bueno, y buena entonces, semana. Hasta luego a toda la gente y tengan una buena semana.